Mateo 5, 13. Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Vamos a orar un ratito. Señor Padre amado, te bendecimos. Queremos de corazón sincero que tu palabra nos edifique, nos alumbre, nos levante, Señor, en cualquier tibieza, indiferencia, inseguridad. Tu palabra es poderosa. Por favor, Señor, háblanos y haznos entender. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Mateo 5:13a, en esta frase vamos a redundar. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿De quién se los dijo? A sus discípulos. Y está diciendo que eso es a todos los cristianos, ¿no? Aquí también entra el tema de jueves, ontología. Somos, ¿ya? Tú eres, yo soy. ¿Qué? Sal. Somos la sal. Ahora vamos a ver un momento. Si puedes poner, Víctor, Mateo 5, 1 al 12. ¿A qué le viene esto de ustedes son la sal de la tierra? Le viene a las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Ahora las voy a leer. A ver si pueden leer ahí también. Entonces, de corrido una vez. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora miren cómo engancha. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Ya. Entonces, en vosotros sois la sal de la tierra, comienza una nueva sección del capítulo del Sermón del Monte. En los versículos 3 al 12, en realidad, hermanos, que son las bienaventuranzas, el Señor ha bosquejado el carácter del cristiano. Porque hay solamente dos clases de seres humanos: los hombres de este mundo y los que no somos de este mundo. Los que no somos de este mundo somos ¿qué? Bienaventurados. Quiere decir, inmensamente dichosos. Esa es una descripción de Jesús, no de un prospecto, de un proyecto, no, de los creyentes. Esto es el creyente, es un bienaventurado. Ahora el Señor va a hacer una aplicación
de esa descripción de las bienaventuranzas, y va a hablar el Señor ahora de lo que somos nosotros en este mundo. Siendo lo que es el cristiano, entonces consideremos cómo el cristiano, cómo, según Cristo, va a manifestar lo que es. Porque una cosa es ser y otra cosa es hacer. Entonces, en base a lo que somos según Cristo, el Señor ahora va a mostrarnos cómo nosotros vamos a demostrar esa naturaleza nueva en este mundo. El orden de la palabra siempre ha sido y es ser, hacer. ¿No es cierto? En el nuevo pacto es ser, hacer. En el viejo pacto era hacer, nada más. En el nuevo pacto es ser y hacer. Es una ventaja tremenda en relación al viejo pacto. ¿No les parece? Ya. El cristiano, hermanos, para comenzar, no vive aislado, del mundo. Está en el mundo y se relaciona con él, aunque obviamente no le pertenece. En la Biblia siempre van juntas ambas cosas. Se le dice al cristiano, se nos dice que no debemos pensar como el mundo, ni abrazar al mundo y sus valores falsos, ¿no? Pero esto jamás significa que nos apartemos del mundo. No significa eso nunca. Ese fue el error del monasticismo, que enseñaba que vivir para Cristo requería aislarse de la sociedad y vivir una vida de contemplación. No, eso es un error del entendimiento de nuestra relación cristiana con el mundo. La Escritura niega esta posición, no, vez tras vez, especialmente cuando dice a los cristianos: ustedes son la sal de la tierra. Ahora, noten que Pedro el apóstol dijo lo mismo en 1 Pedro 2:9. Vamos a ver en qué momento de este versículo Pedro dijo lo mismo. Notemos. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Escuchen. Sois, ¿no? Sois. La ontología. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Son. Para que anunciéis. Ser y hacer. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En nuestro pasaje sobre la sal se dice exactamente lo mismo. Nosotros, según la descripción de Cristo, somos pobres en espíritu, mansos, misericordiosos, tenemos hambre y sed de justicia, etc. Entonces eso nos califica como la sal de la tierra. Somos esa sal. Tú eres, yo soy. Si eres creyente, eres. Si soy creyente, soy. De esto no se puede salir. Entonces pasamos de la contemplación de nuestro carácter, de nuestro ser, o saltamos de eso, al propósito por el que Dios nos ha puesto en este mundo. Entonces, según la mente y el propósito de Dios, en relación al mundo, algo debemos hacer. Ese es, hermano, el primer planteamiento, y creo que es sencillo, ¿no es cierto? Se nos dice en la Escritura, con claridad meridiana, cuál es nuestra relación como cristianos con el mundo en general. Ok. Podemos decir que, como vivimos en este mundo, lo más apremiante por ahora es el tema, hermanos, de enfrentar al mundo, ya, apropiadamente, como Dios nos manda, tanto como iglesia, y también como cristiano individual, o sea, cada uno. Esto van a ver que no es difícil ni de entender ni nada, porque la Escritura lo presenta con claridad. Hay dos aspectos de la iglesia. A ver, la iglesia general, toda la iglesia, y el individuo, que es parte de la iglesia. Y vamos a ver por dónde va esto de la sal. La sal del mundo, ser la sal del mundo, tiene que ver con la situación del mundo. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, en los versículos 11 y 12, esto es lo más fuerte. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es fuerte, ¿no? Eso es un ataque. 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
O sea, esto puede haber en cualquier momento porque somos la salvo. Así que de esto no habría que sorprenderse. Podemos llegar a sufrir como los profetas. Algunos han sufrido más, otros han sufrido menos. Algunos han sido quemados en la hoguera, hermanos nuestros. Otros han sido perseguidos, otros han sido degollados como Pablo, crucificados como Pedro, etc. Pero el cristiano tiene que sufrir persecución en cualquier nivel. Es lo normal, ¿no es cierto? Es lo normal. Ahora, ¿cuál es la relación entonces del cristiano con la sociedad y el mundo? Estamos en el mundo y no podemos escondernos ni encapsularnos. Y el problema vital es a qué estamos llamados. ¿Qué dice la Biblia? Es lo esencial. Ante todo vamos a considerar lo que dice el texto acerca del mundo y luego lo que dice acerca del cristiano en el mundo. ¿Noten? El mundo, definido por la Biblia, luego el cristiano en ese mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Fíjense, en esta frase hay dos elementos fundamentales. Esto no solo describe al cristiano, cuando decimos nosotros somos la sal de la tierra, describe al cristiano. Indirectamente describe al mundo en donde se halla el cristiano. La sal tiene que ir a un lugar, tiene que estar en un lugar y haciendo algo. Eso somos tú y yo. Ese lugar es el mundo. ¿Cuál es la actitud bíblica frente al mundo? Aquí no hay ninguna imprecisión en esta enseñanza. A ver, vamos a hablar un poco del siglo XX y he tomado algunos datos. Nunca hubo un periodo, según el autor de este artículo, el pastor Martin Lloyd-Jones, del que se hubiera esperado tanto como el siglo XX. Dice, es realmente patético de los pronósticos de los pensadores, entrando al siglo XX, los filósofos, poetas y líderes. Dice que había un optimismo enorme, pero engañoso obviamente, esperando la llegada de la época dorada, que siempre se ha hablado de eso y siempre se ha soñado, la época dorada. Todo se basaba en la teoría de la evolución, no solo en el sentido biológico, también en el sentido filosófico. O sea que la teoría de la evolución era un gran terraplén para lanzarse con pronósticos sobre una era dorada que ya estaba viniendo. La idea rectora era que toda vida progresa, se desarrolla y avanza. Esa es la naturaleza del mundo. Eso pensaban ellos. El hombre había procedido del animal, evolución, ¿no? Evolucionismo, y había llegado a una cierta fase de desarrollo. Pero este progreso se enfatizaba más aún en función de la ideología. O sea, el pensar del hombre. Y le dieron al pensar del hombre un estatus muy alto. Cuando el hombre piensa, prepárate mundo, vamos a avanzar. Estaban obviamente alucinando con esto, ¿no? Esperaban un siglo sorprendente. Se resolverían los problemas de la sociedad. El hombre por fin había comenzado a pensar. Las masas, por medio de la educación, ya no se entregarían a la embriaguez, a la droga, al vicio. Y como las naciones iban a aprender a pensar y a reunirse para hablar en vez de comenzar a pelear, todo el mundo pronto iba a convertirse en un paraíso. Hermanos, en los albores del siglo XX, no hace mucho. Y esa descripción pequeña no es una caricatura. Se creía en esto con mucha confianza y se lo decía a los cuatro vientos. Por medio de leyes parlamentarias y acuerdos internacionales, se resolverían todos los problemas, ahora que el hombre por fin ya usaba la cabeza. Muchos pensaban de esta manera utópica, de acuerdo a esa esperanza que tenían, pero vieron el fracaso pronto, ya no había nada que discutir. Ese optimismo liberal que prevalecía empezó a ser sacudido con la Primera Guerra Mundial. Un desastre en el mundo, pues por el Guerra Mundial 1914. Entonces esa idea utópica ya no tenía peso. Se había reconocido la falacia y más bien sin cesar empezaron a aparecer libros criticando toda esta confiada ideología de progreso inevitable. Qué bueno, ¿no?
O sea, miren cómo es el hombre, hermanos, sin Dios, para soñar, para pensar, para dictar leyes. Bueno, la Biblia siempre ha enseñado: vosotros sois la sal de la tierra. No, esa es la realidad de dos tipos de seres humanos en el mundo: el hombre del mundo, el no regenerado, el pecador, que es enemigo de Dios, y nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué implica esto de, una vez más, ustedes son la sal de la tierra? ¿Qué implica esto? Implica que la tierra está corrompida. Entonces la sal tiene que ser un efecto. Tiene que ser un efecto. La segunda ley de la termodinámica se llama la entropía, que dice que todo tiende al desorden y a la corrupción. Eso está bien. Todo empieza, hermanos, a desarrollarse en una pudrición. Y esto dice la Biblia acerca de este mundo: es un mundo caído, pecaminoso, malo, tiende al mal. Las guerras no se demoran. Ya es como la carne que tiene. Ustedes saben que la carne tiende a descomponerse, ¿no? Una carne que se la deja ahí en la mesa, digamos, se descompone no sé en cuánto tiempo. Y solo se puede conservar esa carne con un preservativo o antiséptico. Y uno de ellos había sido pues la sal. En aquel tiempo no había refrigeradores, la sal. Entonces, hermanos, como consecuencia del pecado y de la caída, la vida en el mundo tiende a descomponerse. Esa, según la Biblia, es la única idea adecuada que se puede tener de la humanidad. O sea, que no tengamos otra idea. Esa es la idea bíblica de esta humanidad, sin Dios. Lejos de haber en la vida en el mundo y en el mundo una tendencia al ascenso, es todo lo opuesto. El mundo está yendo en descenso. Y ahora más vertiginoso que nunca. El mundo, hermanos, este mundo tiende a supurar. Hay en el mundo, hablando en figura, gérmenes de mal, microbios, agentes infecciosos en el cuerpo mismo de la humanidad. ¿Ya? Y a menos que se los controle, están causando y van a seguir causando, ¿qué? Enfermedades. Esto es básico, ¿no es cierto? Nuestra idea del futuro depende de ello. O sea, que pensamos que esto es así como dice la Escritura o no. Y eso se responde con la forma en que hemos de vivir con respecto a este mundo. Si uno tiene presente esto, entiende muy bien lo que ha venido sucediendo a través de los siglos, ¿no? Pudrición, hermanos, corrupción, y esto no es, ya nunca ha sido de sorprenderse. Si esta posición bíblica es acertada, entonces lo sorprendente es que todavía el mundo está de pie, pese a toda esta putrefacción general. ¿Por qué el mundo todavía está de pie? Por la gracia de Dios. Y Dios, con su gracia, nos ha constituido. Ustedes son la sal de la tierra. Amén. Hay muchas ilustraciones de esto, ¿no? Esto aparece, a ver, en el primer libro de Génesis. Vamos un ratito a Génesis. El mundo había sido creado perfecto, precioso, maravilloso. No podía ser de otra forma. Pero el elemento pecaminoso y contaminador se hizo ver pronto, hermanos. Génesis capítulo 6, versículo 3a. Génesis 6, 3a. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, había una contención. Dios decía algo y el hombre decía no. Vayan por aquí, no, vamos a ir por allá. Contención. Pero Dios dijo, esto no durará mucho. La contaminación había sido, hermanos, había llegado a ser tan grande que Dios le puso fin, ¿cómo? Enviando un diluvio. Se llama el diluvio universal. Después del diluvio comenzó algo nuevo, ¿sí o no? Comenzó algo nuevo, ¿con quién? Con Noé. Pero este principio malo enseguida volvió a manifestarse hasta que llegamos, por ejemplo, al caso de Sodoma y Gomorra, con sus increíbles pecados y abominaciones. Otra nueva provocación al Creador. Entonces,
Este patrón la Biblia nos lo presenta constantemente en la Escritura. Es una tendencia persistente a la putrefacción. Esto siempre se manifiesta. Así es la realidad de este mundo sin Dios, hermanos. Ahora leamos Génesis 6 del 5 al 7 y vamos a notar el corazón de Dios al respecto. Génesis 6, 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. O sea, que Dios diga esto muestra que el cuadro era muy negro. Notemos esto, por favor, es muy fuerte lo que ha pasado con este mundo, hermanos, en el cual Dios nos ha constituido en sal. Entonces, ¿qué nos espera con todo esto, hermanos? Podemos mostrarnos optimistas, podemos mostrarnos pesimistas. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? La historia, gracias a Dios, la historia de la humanidad va a terminar gloriosamente con la victoria del Señor Jesucristo, con todos sus enemigos debajo de sus pies, todos aplastados. Eso está escrito. Gloria a Dios. Ya sabemos el final. O sea que este panorama no va a durar mucho, pero en este interín, hermanos, que es breve, algo tenemos que hacer. No se olviden, ser para ser. ¿Eres sal? Pues tienes que hacer algo. ¿Soy sal? Sí, tengo que hacer algo. Creo que ya lo hemos venido haciendo de cierta forma, pero vamos a puntualizar. ¿Qué dice acerca del cristiano que está en el mundo? Este mundo que hemos descrito un poco. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué nos dice esto? Lo primero que se nos recuerda al estudiar las bienaventuranzas es que somos distintos del mundo. Cuando describe ustedes son esto, bienaventurados ustedes por esto, ya nos ha dicho ustedes son diferentes al resto. Somos tan distintos al mundo, los cristianos, como la sal lo es de un pedazo de carne. A ver, pongamos sal aquí y el pedazo de carne, ¿en qué se parece? Nada. Y así de diferentes somos de este mundo. La sal es esencialmente diferente a aquello donde se la esparce. En este caso la carne otra vez, ¿no? Y la sal ejercita sus cualidades naturales siendo diferente. Como dice nuestro Señor en Mateo 5:13b, ustedes son la sal del mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ahora, la propiedad misma de la sal indica una diferencia. Porque un poquito de sal se deja notar de inmediato, incluso en una masa grande. Es como la levadura también, que tiene su efecto en la harina y demás, ¿no? Una pizca de sal en la sopa hace la diferencia. O sea, ¿cuál es el poder que hay en la poder químico, digamos, que hay en la sal? Es grande, hermanos. No necesitamos una cuchara, ¿visto?, en una sopa de sal. Un poquito. Y tiene un efecto inmediato y poderoso. Entonces, la sal es diferente al mundo, hermanos. Y si no tenemos una clara, como iglesia en general, digo, una idea clara de esto, entonces, hermanos, vamos a empezar a actuar muy desacertadamente. Si el cristiano es diferente de los no cristianos, entonces nuestra función va a ser muy clara de lo que tenemos que hacer. Muy bien, ahora vamos a enfatizar más un poco en esta diferencia. El cristiano no solo ha de ser diferente, no solo es diferente, ha de gloriarse de esta diferencia. Ha de ser tan diferente de los demás como el Señor Jesucristo lo fue de todo el resto en este mundo cuando pasó por aquí. El cristiano es una clase distinta de persona y tiene que haber algo en él que lo distinga, ¿no? Somos distintos desde lo interior, pero tiene que notarse desde afuera que hay algo que nos distingue. ¿Cuántos hemos trabajado en lugares públicos? Se han dado cuenta, pues,
Este es diferente, es otro, ¿no? Y eso es una gloria para nosotros. Claro, porque habiendo los otros que se dicen cristianos en un lugar donde trabajan, después van a todas partes como los mismos. Entonces, no es diferente. Tiene que haber algo que nos distinga ante los demás. La Biblia dice en Juan 1.5, la luz, Juan 1.5, la luz, ¿dónde resplandece? En las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el final, hermanos. El gran final de la historia humana. Las tinieblas serán vencidas definitivamente. Ahora volvamos a lo nuestro, ¿no? En nuestro tiempo. Volvamos a la función del cristiano, ¿no? La función del cristiano. Ahora aquí el planteamiento se vuelve un poquito más difícil y polémico, porque vuelvo a lo anterior. Vamos a separar la idea de iglesia en general de cristiano individual. ¿Okay? Por favor, mantengamos esa diferencia. ¿No nos parece que el Señor Jesucristo subraya primero que una de las funciones principales del cristiano respecto a la sociedad es una función negativa? O sea, el cristiano actúa con el mundo negativamente. Te explico. ¿Cuál es la función de la sal? Había gente que pensaba hace unos 2 siglos que la sal curaba enfermedades, pero este doctor Martin Lloyd, médico, ¿no?, de cabecera de la reina, dice: no, eso es cierto, no es cierto. La sal nunca ha sido para sanar. Bueno, de eso yo no sé nada, ¿no? La misión principal de la sal, si se puede decir así, es impedir, ahí está lo negativo, impedir la putrefacción. Preserva y actúa como antiséptico. Pues no es algo que hace, es algo que impide. Notemos eso, por favor, que es muy importante. Por ejemplo, en la superficie de un trono de carne, ya estamos hablando, hay ciertos gérmenes propios del animal o de la atmósfera que han descendido a ese pedazo de carne y han penetrado. Ya comienza el proceso, pues, de pudrición. El proceso ha comenzado. La función de la sal, cuando se frota ese trozo de carne, es preservarla contra esos agentes. ¿Entienden? Entonces, la sal no hace algo positivo, sino que detiene algo negativo. Esa diferencia es importante. Una cosa es que yo invada un lugar, ya haciendo algo allí, y otra cosa es que yo no deje pasar ese mal hacia mí. Yo impido. La sal impide. Primera cosa de la sal, impide. Este postulado es fundamental para el entendimiento de nuestra labor en el mundo. No es la única función, porque después vamos a ver cómo el Señor dice: ustedes son la luz del mundo. Y la luz tiene un efecto invasor. Diferente, ¿no? La luz es invasiva. Entonces, pensemos, hermanos, en este modo, por favor. Una función subsidiaria o secundaria de la sal es ¿qué se llama? Dar. Ahora sí es positivo. ¿Dar qué? ¿Qué dar la sal? Sabor. El sabor. El sabor, hermanos. O sea, la sal va contra los alimentos que sin ella son insípidos, ¿no? Cuando el alimento no tiene sabor, la sal le da el sabor. Ahora, una vida, hermanos amados, sin el cristianismo es insípida. Y el mundo de hoy lo prueba abundantemente. Por ejemplo, observemos el hedonismo. El hedonismo es el culto al placer. El hombre necesita escapar constantemente de sus responsabilidades al placer. Por ejemplo, de acuerdo a las culturas, el oficinista termina el viernes su trabajo al bar, ¿no? Entonces está buscando. ¿Por qué? Porque no tiene sabor su vida. Está tratando de adquirir sabor de alguna clase, el salto de placer en placer. El cristiano no necesita hacer esto. ¿Por qué? Porque ya tiene sabor. Ese sabor es Cristo en nosotros. ¿Se han dado cuenta? No necesitamos ir a un lugar para estimularnos algo para ser felices. El solo pensar en Cristo, ya estamos llenos de gozo y adoración. Mira, qué diferentes somos del mundo. Amén. Entonces, esta es la función primaria del cristiano: preservar y dar sabor.
preservar y dar sabor. Preservar es impedir, dar sabores es dar. ¿Cómo conseguimos esto? Ahora otra vez vamos a hacer una distinción entre la iglesia como tal y el cristiano individual. Algunos dicen que los cristianos deberían actuar, los cristianos, ¿no? Deberían actuar como la sal de la tierra por medio de pronunciamientos públicos y marchas sobre problemas políticos, económicos y sociales. Son las famosas marchas, ¿no? Gritando esto y lo otro. O pancartas. Obviamente algunos cristianos creen que sí. Otros creen que no es nuestra función esa. Vamos a ver. Claro, esto nos va a desafiar a pensar por qué sí o por qué no. Siempre hay que hacer eso, ¿no? Y buscar en la escritura los principios. Entonces, en la escritura no vemos esa conducta. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, claro, se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan la rebelión después de cruzar el Mar Rojo? Una rebelión tremenda contra Moisés. Aquí no hay agua para tomar. Se rebelaron. Pero en el Antiguo Testamento, la iglesia era la nación de Israel. Es lo mismo. No había Israel y las naciones. Toda la nación era Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, los profetas se dirigían a la nación, que era toda la sociedad. Entonces no tomamos un ejemplo de ahí atrás, sino de la iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia no se identifica con ninguna nación. Es la iglesia y las naciones, ¿no? La iglesia en todas partes, y las naciones. Por ejemplo, nunca se encuentra el apóstol Pablo o ningún otro apóstol haciendo comentarios públicos o elevando quejas contra el imperio romano, ¿sí o no? Nunca, porque no es eso lo que manda el Señor. Nunca nos encontramos enviando resoluciones escritas a la corte imperial para que haga esto o aquello. No, la iglesia no va así. Nunca se encuentra esto en la iglesia del Nuevo Testamento. La sugerencia entonces es que el cristiano ha de funcionar como la sal de la tierra en un sentido mucho más individual. Todos tenemos esta responsabilidad. Una vez más, ¿eres sal? Tú tienes que preguntar, ¿soy sal o no? A ver. Si digo no soy creyente. Si digo sí, claro, yo soy creyente en Cristo, ya soy sal. Ahora lo que se me manda está claro en la Escritura. Por ejemplo, como un cristiano individual, a ver, te vas a acordar de pasar esto, funciona como sal. Un grupo de personas está hablando de una forma indigna, como cuando se reúnen 4 o 5 chicos y chicas en un lugar, unas graditas en la plaza, y están tomando y hablando. De repente un cristiano entra y les habla algo. Por lo menos alguien tiene ahora alguna cosa, y claro, saben que es el cristianito de la cuadra. De inmediato su presencia produce un efecto. Aunque no diga una sola palabra, pero los demás empiezan a cambiar su forma de hablar, un poquito como que se refrenan, ¿no? A mí me ha pasado, hermanos, en el banco, muchas veces. Es muy interesante. Por ejemplo, entrar a la sección, ¿no? Buenos días. Había ocasiones en que nada, no había respuesta. Buenos días, no hacía. Y dejaban de hacer algunas cosas que estaban haciendo. Qué interesante. Yo les decía, ustedes están, no, se me tienen miedo. Es muy interesante. La sal, hermanos, impide, el hecho de ser nomás sal, y estás ahí, ya están cambiando algunas cosas. Así es, hermanos, somos eso. Entonces, está actuando ya como sal, ya está combatiendo una tendencia mala. Con solo ser cristiano, debido a su vida y conducta general, ya está controlando ese mal que se estaba manifestando, como ocurre en todos los ámbitos y situaciones. Lo puede hacer el cristiano, digamos, no solo en su condición privada, en su casa, en el taller, en la oficina, sino también como ciudadano en el país en el que vive. Ahí se vuelve importante la distinción, porque en esta materia tendemos a irnos de un error a otro, a los extremos. Por ejemplo, como individuo, no necesitas decir soy cristiano, pero escribes un artículo, por ejemplo, un artículo. Esto debe cambiar en nuestro país, cualquier artículo. Esta injusticia que nos está bien, eso está bien. Lo estás haciendo como cristiano, no como iglesia.
La iglesia no puede hacer eso. Ahorita vamos a ver por qué. Muy importante. Algunos dicen, sí, tiene toda la razón. No le corresponde a la iglesia como tal intervenir en asuntos políticos, económicos o sociales. El cristiano no debe ni siquiera inscribirse para votar. Ahí se ha ido a un extremo. Es un extremo mal. ¿Cómo no? Tiene que votar, pues. Ahí no está incurriendo en ninguna cosa negativa. Esto de no inscribirse ni a votar, han oído decir algunos. El cristiano no participa en política en absoluto. Es falso. Eso es falaz. Porque el cristiano como ciudadano, hermanos, tiene que preocuparse por estas cosas, ¿no? A ver, pensemos en grandes hombres como Lord Shaftesbury y otros, quienes como cristianos y ciudadanos individualmente trabajaron tanto en relación con la legislación que mejoró las condiciones de trabajo en las fábricas. Un trabajo, eso es salar el mundo, evitar que avance la corrupción. William Wilberforce, ¿se acuerdan? Tenemos un video. Todo lo que hizo contra la esclavitud no la consiguió totalmente, pero hermanos, como cristianos somos ciudadanos de un país y tenemos la responsabilidad de luchar contra las injusticias sociales como cristianos. Pero esto es muy diferente a que la iglesia lo haga. ¿Por qué? Aquí viene el quid del asunto. Primero, ¿es real esta distinción entre la iglesia cristiana y el individuo cristiano? Sí. La misión primaria de la iglesia es predicar el evangelio de la iglesia. La función de la iglesia primero es predicar el evangelio. Pensemos en esto. Si la iglesia invirtiera su tiempo, por ejemplo, atacando al comunismo, sí, podría hacerlo, ¿no? Atacando al comunismo, la consecuencia principal sería que los comunistas no escucharían la predicación del evangelio. Claro, no podrían, pues, porque la iglesia está yendo con un argumento de la vida natural y los comunistas saben que la iglesia lo hace, cierran sus oídos al evangelio y Dios va en contra de sus hermanos. Siempre el Señor nos ha enseñado que creemos puentes de comunicación para predicar el evangelio, que nada impida que prediquemos el evangelio. ¿Se acuerdan del ejemplo del hermano Pablo que les hemos recordado? El hermano Pablo estaba manejando, pasó luz roja, según el agente de tráfico, y lo paró y le dijo: usted pasó luz roja, y él dijo: no fue roja, fue verde. Fue roja, no, fue verde. Bueno, se fue el hermano Pablo y está viendo a predicar a un coliseo. En el camino el Señor le habló y le dijo: ¿tú crees que ese agente, si va al coliseo, va a creer en el evangelio? Dijo: no. Entonces volvió, y aunque creo que él creía que tenía razón, le dijo: lo siento, señor agente del tránsito, yo he actuado mal contra usted, por favor, perdóneme. Se fue otra vez y el Señor le dijo: y ahora, si va, ¿te escucharía? Sí, Señor. Es ley de hermanos. No peleamos con la gente. Si nos peleamos con la gente, no van a escuchar el evangelio que se supone debemos predicarles. Si la iglesia acusara a una parte de la sociedad como iglesia, esa parte cierra sus oídos al evangelio. Esto es muy serio, muy serio. Entonces, el pensamiento del Nuevo Testamento en esta materia es que el comunista tiene un alma que hay que salvar, igual que de todo ser humano, ¿sí o no? El comunista tiene un alma. Nosotros vamos detrás de esa alma. Señor, salva esta alma, sea quien fuere. ¿Sí o no? ¿Quién podría decir, por ejemplo? A ver, vamos a situarnos hipotéticamente. Saulo de Tarso haciendo estragos con la iglesia de Cristo. Entonces un cristiano dice: no, se va al infierno. No puede hacer eso, que no sabemos. Somos llamados a predicar como iglesia el evangelio a toda criatura. Amén. Otra forma en que funciona este principio es que después del avivamiento en cada época y reforma en la iglesia, toda la sociedad ha recibido los beneficios. No solo la iglesia, toda la sociedad. A ver, aquí está el relato de los grandes avivamientos. Por ejemplo, el que tuvo lugar bajo Richard Baxter en Inglaterra en el siglo XVII. No solo los cristianos se avivaron, sino que muchos que no eran se convirtieron y entraron y formaron parte de la iglesia.
gran victoria para la iglesia. Toda la vida de la ciudad sintió los efectos. Hay unos avivamientos que hemos leído hace 30 años, cuando éramos muy jóvenes en el Señor, de gente, hermanos, que ha recibido los beneficios del avivamiento y dejaron los vicios, dejaron el pecado, y, hermanos, el vicio, por ejemplo, se redujo en gran manera, y la iglesia siguió avanzando, ¿no? Pero predicando el evangelio, eso no más. O sea, el evangelio tiene poder, no tiene, es poder. Amén. Bueno, ahora, hermanos, la iglesia, dice, censuró estas cosas. La iglesia persuadió a los gobiernos para que pasaran leyes. Esa fue una influencia, un deseo de iglesia para influir, y esto ha resultado siempre en un desastre. ¿Ya? Los cristianos influyen en la sociedad en forma casi automática, y como iglesia tenemos que llevar el evangelio. El caso de Onésimo, dice Onésimo, Filemón y Onésimo, sin tratar de derogar el apóstol Pablo la ley de la esclavitud, esta ley pasó a segundo plano por causa de lo poderoso que es el evangelio de Cristo. Y, hermanos, un dato más he oído. Les dije que Onésimo llegó a ser el pastor de la iglesia. Había sido el pastor incluso de Filemón. Qué lindo, ¿no? De Filemón. Amén. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, esto está en la historia. En el Antiguo Testamento, después de cada reforma, hubo beneficios generales para la sociedad. La reforma protestante, la que más conocemos, la reforma protestante, la estudiamos y vemos de inmediato que afectó la vida en general, hermanos, afectó todo. ¿Sabían eso? La tecnología, por ejemplo, el pensamiento. Hermanos, ha sido un avance tremendo por un hombre, digamos, ¿no?, que Dios usó, los que le antecedieron y los que le siguieron, y esto transformó tremendamente. Y obviamente, hermanos, esto ha venido en descenso, lamentablemente, especialmente en Latinoamérica. Esto ha venido descendiendo terriblemente, ¿no? Entonces hay que recuperar esto urgentemente. Dice que ha habido una revolución muy triste, hermanos. Aquí está hablando que historiadores competentes están de acuerdo en decir que lo que salvó a Inglaterra de una revolución como la que sufrió Francia a fines del siglo XVIII no fue sino el avivamiento evangélico. Con la Revolución Francesa, los valores del mundo se han puesto, hermanos, como estatuas que hay que honrar. Lo que vale es lo que el hombre quiere. Nosotros hacemos lo que queremos. Inglaterra se ha librado de esto por el avivamiento evangélico. Entonces, ese es el pensamiento, hermanos. Luego dice, no es acaso el estado presente de la sociedad y del mundo una prueba perfecta de este principio. Cada vez que la iglesia cristiana ha prestado más atención directa a asuntos políticos, económicos, sociales, los resultados han sido desastrosos. Se ha hablado mucho del significado social del cristianismo, y entendiéndolo así, entonces se ha caído en este error, hermano. Las asambleas generales de iglesias y de distintas denominaciones han enviado a los gobiernos pronunciamientos y resoluciones. Han estropeado ahí el testimonio. Ya está el testimonio ahí. Esa gente no va a querer escuchar el evangelio. Ese ha sido el resultado, nadie puede discutirlo. El resultado es que estamos viviendo en una sociedad que es mucho más inmoral que nunca. ¿Sí? La violación de la ley está a la orden del día. No tiene que ser nuestro proceder en estas cosas, sino en la forma bíblica, o sea, en la forma ordenada por Dios. No va a haber otra forma de conseguir un cambio en nuestra sociedad.
Finalmente, el problema parece ser también que hay muy poco cristiano. ¿A qué se refiere aquí el hermano? Dice, no somos suficientemente sal. No hay la sal que se requiere. No en el sentido agresivo, sino en el sentido de sal genuina. O sea, cristianos genuinos. Ese es otro problema. Porque cristianos nominales hay miles y miles. Pero también hay una diferencia al interior, digamos así, de la iglesia evangélica, cristianos genuinos y cristianos falsos. Un hombre verdaderamente santo irradia una influencia, pues, con efectos, ¿no? Entonces, hermanos, el problema es que la sal, en este sentido, se ha vuelto insípida. Y en vez de hacer su efecto, nos están pisoteando. ¿Cuántos cristianos pasan desapercibidos? Un cristiano evangélico en una oficina está trabajando 10 años y nadie sabe que es cristiano. Algo está mal. Aunque no diga nada, tiene que verse como una persona diferente. Ese es diferente. Como una mujer sacaba la cabeza por la ventana y subía el profeta Eliseo o Elías, ¿no? Decía, somos diferentes. Su esposa decía, tiene algo. Claro, estaba caminando un santo. Y por donde camina un santo deja una estela de algo diferente y la gente lo percibe. Así podemos actuar con este principio como la sal que somos. Es algo que debe hacer el cristiano individual en todas partes. Este se llama el principio de la infiltración celular. O sea, infiltrarse en un lugar, en el buen sentido, y resplandecer. Frenar la corrupción. Un poco de sal, hermanos, entra una masa y lo fermenta todo. Este es el llamamiento que Dios nos hace. Ya, hermanos, este es el llamamiento que Dios nos hace. Esta es la idea entonces de esta enseñanza, hermanos. Que Dios nos dé gracia para examinarnos a la luz de esta idea tan sencilla, ¿no? El mundo, tú eres la sal, yo soy la sal. A ver qué impacto estamos haciendo. Revisar este principio. Pero somos los únicos los que podemos impedir la corrupción de la sociedad, los cristianos, en Cristo obviamente. Y termina este hermano, suscita en nosotros el don, Señor, y haznos tales que seamos realmente como el Hijo de Dios e influyamos en todos los que entren en contacto con nosotros. Así sea. Amén.